Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Homero de los Santos, soy sommelier, ingeniero químico, estoy aquí en Monterrey, en México. De los temas de vino, vamos a conversar ahora sobre la historia. La historia del vino es un tema apasionante, voy a tratar de comentarles algunos temas importantes en esta grabación. Vamos a empezar con que el vino se descubre por los sumerios. Y digo se descubre porque ellos tenían el jugo de uva, en el que estamos hablando de hace 6.000 años. Se, lo guardan ellos en bolsas hechas con estómagos de chivos, con cuestiones de pieles, y se les fermenta y ven el cambio que hay en el jugo de uva al transformarse en vino. Decimos que ellos fueron los sumerios, es la información más fidedigna de las investigaciones que se han realizado. Era una cultura asentada al este de Turquía, norte de Irak, lo que seguramente hoy serían los kurdos, en esa zona de Armenia también y Georgia en las repúblicas soviéticas. Después, ahí ellos incorporan, de hecho los sumerios fue de las primeras o la primera cultura ya urbana después de fines del Neolítico, estamos hablando de hace 6, 7 mil años, donde los grupos humanos dejan de ser nómadas y empiezan a formarse en las ciudades. Se atribuye también a los sumerios la parte esta de asentamiento ya formal. Pero bueno, de ahí los sumerios comparten a través de los años, de los siglos, con sus vecinos, que eran los persas, la cultura del vino. Los persas, que eran una cultura muy poderosa, el actual Irán, en aquellos años era una cultura muy poderosa, se incorpora a la cultura del vino y se vuelve una bebida de los emperadores, de los poderosos, de los reyes, de una bebida lúdica, una bebida divertida, una bebida muy festiva en la Persia. Pasa el tiempo y se mantiene el conocimiento del vino en esa zona durante varios siglos hasta que llegan los fenicios, actualmente serían los libaneses. Los fenicios eran los comerciantes de aquella época, eran los mercaderes, eran los navegantes que llevan el vino a Egipto y de Egipto a Grecia y de ahí se va a Roma y entonces estamos hablando de alrededor de hace 3.000 años, 3.500, se incorpora ya el vino y el conocimiento de la uva a la cultura romana y griega. Inclusive se forman las mitologías del vino, tanto en la cultura sumeria, en la cultura griega, en la cultura romana y en otras culturas de la zona. Los romanos, que en ese momento ya tenían también el poder, habían controlado prácticamente Europa con sus ejércitos, con su poderío militar de la época, también se hacen de la cultura del vino. Ellos tenían dominado Alemania, Francia, inclusive parte de España, y van y llevan también la producción, el desarrollo de las uvas, el descubrimiento de nuevas uvas, la tecnología de aquella forma, de aquella época, que se movía el vino en pieles de animales, en ánforas de barro. Era una distribución rústica, eran vinos duros, eran vinos, no había obviamente la tecnología actual. Entonces la historia nos habla de que así se moviliza el vino. La época de Jesucristo, hace 2000 años, había un gran consumo de vino en toda la región. Se mencionan los vinos tintos en la Biblia durante varias ocasiones, inclusive en el Nuevo Testamento, como digo, en la época de Jesucristo. Y de ahí ya empieza a incorporarse a ciertos inclusive rituales de varios cultos. El vino se conserva en esa zona, en la cuenca mediterránea y en el Medio Oriente, hasta 1492. Un poquito antes los romanos habían empezado a desarrollar más técnicas
como meterle algunos químicos de azufre para conservar el vino, utilizar la barrica, también es obra de los romanos, utilizar los toneles, utilizar la madera, en fin, para movilizar y conservar mejor el vino. Con el descubrimiento de América y todo, la conquista de Sudáfrica, los ingleses que se conquistaron Australia y todo, se llevan también la cultura del vino a todas esas partes. En Sudáfrica la llevan los holandeses, los alemanes, y después se instalan los ingleses y descubren cerca de Ciudad del Cabo una tierras muy parecidas a la Toscana en Italia, donde la uva se da de una forma extraordinaria. En América, pues los misioneros católicos traen la cultura del vino a México, a Chile, a Perú, a Argentina, y buscan también la forma de producir vino. Eso pasa en toda la época de la colonia, ¿no? En Europa, con la modernización, la tecnología, Luis Pasteur y otros químicos desarrollan también técnicas de mejoramiento de la calidad del vino y la conservación. La historia también nos marca de que se empiezan a desarrollar ciertas regiones con cierto tipo de uva para lograr expresiones distintas, mejores tipos. Los franceses inventan la champaña, también se empieza a desarrollar el vino blanco. En Portugal se crea el Oporto a petición de los ingleses, porque este vino, el vino normal no aguantaba muchas veces los viajes, llegaba ya muy avinagrado. Con el Oporto aguantaba muchísimo más por el añadido de brandy. En fin, empiezan una serie de mejoras tecnológicas. Nos vamos al siglo XX. Ya en el siglo XX pues hay una serie de eventos de distribución del vino. Existe entre 1920 y 1933 la ley seca en Estados Unidos, que prohibió la producción de alcohol. Nada más duró 13 años. Después Estados Unidos retoma su liderazgo en California y en otras partes en producción, consumo y tecnología del vino. El siglo XXI nos ha traído, obviamente, la computación, el internet, el conocimiento, la mejoría, tanques de inoxidable, cuestiones de controles de temperaturas, análisis de la madurez fenólica en los viñedos, una serie de técnicas que han mejorado la calidad de los vinos. Por eso tenemos vinos de altísima calidad, porque hay unos controles y hay una gran aplicación en su proceso. En pocas palabras, viajamos 6000 años desde que los sumerios descubren el vino de forma accidental. Se forma toda una cultura de aquella época mitológica con respecto al vino. Se incorpora a la vida diaria. En los romanos había vino barato para los esclavos y vino fino para los emperadores. Las culturas actuales como Francia, España, el consumo del vino es enorme, el consumo per cápita es muy muy alto. Eso pasa en Argentina también y en Uruguay y otros países que consumimos menos como México, pero que también hay una historia del vino muy interesante de varios siglos. En general, la bebida, el vino tiene mucho futuro, tiene mucho pasado y tiene mucho futuro, y esta historia va para largo después de nuestras generaciones. Espero haber sido claro y cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario. Nosotros nos dedicamos a catas, cursos, seminarios, organizar e impartir diplomados en Monterrey, México, y pueden localizarnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter o correos electrónicos que están por aquí disponibles. Muchas gracias.